joven que fue muerto por la policía en Buenos Aires en 2001, en 2001, Silvia, en los acontecimientos que rodearon a la caída del gobierno democrático. Bueno, Silvia está trabajando desde hace mucho tiempo con estas charlas de divulgación y también con la policía, haciendo charlas a los cadetes de la policía. Así que cuando vos me digas, Silvia, lo de las fotos, vos empezás a hablar y cuando quieras me avisás y yo paso estas fotos que me mandaste. Bueno, buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias Gracias por acompañarnos, Silvia, como dije, muchísimas gracias por estar disponible para nosotros. muchas gracias. Cuando vos quieras poner las fotos, ponelas, porque son Bueno, 3 o 4 sí. y es más que nada, llaman mucho la atención estas fotos que van a ver porque sorprenden, son en diferentes escuelas de policía, cadetes de policías. Bueno, una es la escuela Bucetich en la provincia de Buenos Aires, que son estos cadetes. Ahí en esa charla eran 1750 mujeres y hombres. Muy, muy emotivo. ¿Cuándo fue esto, Silvia? Esto yo lo hago todos los años. Ah. Todos los años. Esta es acá en la ciudad, es la policía de la ciudad. Esta fue en diciembre último, pero lo hago, todo esto lo hago de corazón. Es como impactante e imponente por ahí el que lo mira, ¿no? Pero para mí yo siento que puedo hacer algo, que puedo hablarles a ellos. Estas dos mujeres son dos comisarias y son de Chipoleti. El año pasado me invitaron a Río Negro a dar una charla y lo mágico que se produce es esto, que ellas dicen, ay, nos queremos sacar una foto. Y bueno, ellas, la especialidad de ellas es violencia de género, y yo les digo que sí, por supuesto que sí. Siempre por ahí el que la mira, aparece alguien que me dice, ¿cómo las podés abrazar? Le digo, ¿y por qué no? Claro. No todos son malos, o sea, en mi caso, el asesino de Maxi y de los amigos, que ahora voy a contar un poquito cómo fue, tenía nombre y apellido. Entonces, todo lo que yo hago, como esto de poder conversar, de poder confiar, bueno, ahí pueden ver que hay otros cadetes, esto es en la escuela Bucetich, esto es del 2019. Pero estas charlas surgen desde, empecé, a ver, creo que era 2004-2005, cuando... Pocos años después, de Sí, hecho. ya estaba el presidente Néstor Kirchner y en ese momento estaba, ay, esperen que me acuerdo, Gustavo Vélez, que era ministro de Justicia y Seguridad, ¿no? Y un día me llama y me dice, soy el ministro, y a mí nada, me parecía, ¿cómo me está llamando un ministro, no? Y yo le digo, ¿en qué lo puedo ayudar? Y él me dice, la verdad que yo te escucho hablar y no tenés odio y me parece que sería buenísimo que vayamos a una escuela de policía y que vos les puedas contar de tu dolor. Y la verdad que me pareció una propuesta fuerte y bueno, y fue la primera escuela que ingresé, que de esa no tengo fotos, y en Chacarita. Acá en Chacarita hay una escuela que en ese momento creo que era Policía Federal. Y la verdad me temblaban las rodillas y me sentí horrible, porque yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y sí, hacía poco, hacía Sí. poco.
Y me acuerdo que, bueno, había un periodista que hoy somos muy amigos, Mario Masachesi, y Mario estaba ahí como movilero cubriendo esa charla, porque era una cosa, era un fenómeno, ¿no? Como víctima, estar ahí, hablar, hablar del dolor. Y me acuerdo que Mario en ese momento me dice, adelante, adelante, sos lo mejor que puede pasar para que haya educación y que pueda seguir caminando, porque tenía hasta donde estaba el escenario tenía que caminar un montón de metros, un montón de metros. Y ahí sí recuerdo, no tengo foto, pero sí recuerdo que eran 500, y al día siguiente había salido en tapa de todos los diarios. Era eh, eso, eso tan extraño, ¿no? Y bueno, después de eso, cuando me di cuenta que había impactado de tal manera, dije, este es un buen camino para educar, ¿no? Porque, bueno, lo que yo digo es que aquel asesino, llamado Juan de Dios Velastiqui, no tenía el poder de la palabra, esto que estamos hoy, ¿no? Practicando. Él lo único que empleó fue las balas, la facilidad de gatillar y de terminar con la vida de 3 jóvenes. Tenemos que recordar que aquel 2001, diciembre del 2001, era un momento tristísimo para la Argentina se caía a pedazos, así, realmente se caía a pedazos, y bueno, y acá en mi barrio de Floresta, había un lugar que iba a ser el lugar de encuentro de amigos, y esos amigos que eran compañeros de la universidad, de la Facultad del Salvador, donde Maxi acababa de terminar una carrera universitaria hermosa que él había soñado, una licenciatura en Relaciones Internacionales. Y entonces esa noche, que era una noche prácticamente de fin de año, ¿no? Porque era noche de viernes, y bueno, esa noche había en esta confitería que está a pocos metros de mi casa, a la vuelta de mi casa. Y bueno, y había una mesa de pool, y una barra de tragos y una cantidad de mesas donde se fueron encontrando desde amigos del barrio, amigos de la cancha, amigos de todo del barrio, ¿no? All Boys es el equipo de fútbol de acá del barrio. Maxi había tenido la oportunidad de cumplir. No llegó al final del deseo, pero soñaba con ser murguero, pero nunca le daba el tiempo, porque estudiar y trabajar tenía que cumplir con los ensayos. Él tocaba percusión, en casa tenía una batería, o sea que amaba mucho la percusión, y ese año lo habían invitado y él los viernes a la noche iba y en una gran plaza practicaban, bueno, era el encuentro, ¿no? Y se preparaban para lo que iba a ser para Maxi su primer carnaval. Iba a ser en febrero del 2002, o sea que no llegó. Disfrutó de los ensayos, pero no llegó a disfrutar de una noche de carnaval. Bueno, estaban en esta misma esquina, estaban todos estos amigos en lo que iba a ser un encuentro alegre, un encuentro de fin de año, volcar sobre la mesa los buenos deseos, ¿no? Para un próximo año. Y bueno, uno de los chicos dijo,
voy enfrente una estación de servicio con un minibar, dice, voy enfrente a comprar cigarrillos. Y se le unen 3 más. La cuestión es que Maxi se une a ese grupo, cruzan a la estación de servicio justo enfrente, y había una tele prendida con noticias, y en esas noticias la pantalla estaba repartida, y entonces mostraban Córdoba, Santa Fe, la Casa Rosada y el Congreso. Y abajo el videograf que decía, van 33 muertos. Entonces Maxi le dice a los amigos, yo me voy a sentar porque quiero ver esto. Inmediatamente ese videograf cambia a, van 36 muertos. Entonces los amigos de Maxi le dicen, pero nos esperan enfrente. Y dicen, bueno, está bien, dale, vamos a mirar las noticias y después nos vamos. Esos minutos de mirar las noticias sirvieron para que Maxi, porque fue el que habló en contra de esa represión policial, de eso que estaban mostrando en las noticias, que era el canal Crónica, y opinó sobre esa barbarie, esa brutalidad, y opinó como lo haría cualquier joven, pero la diferencia es que él no verbalizó y agredió a un policía, sino que estaba sentado, sus amigos se sentaron al lado de él, que ni siquiera era alrededor de una mesa, porque no estaban consumiendo nada, sino que querían mirar eso, especialmente esos minutos. Los chicos se sentaron, eran 4, y se sentaron uno al lado del otro, hombro con hombro. Quiso el destino que un policía, Juan de Dios Velastiki, entrara a ese lugar, a ese minibar, escuchó las palabras de Maxi, sacó el arma y le dispara en la nuca. Los chicos estaban sentados. Le disparó en la nuca, le dispara a Cristian en segundo lugar. Cristian escucha, yo me imagino que el ruido de una bala es poderoso. Maxi ni lo ve al asesino porque cae sobre el hombro derecho, o sea que la tele adelante y él cae, habla, opina, recibe el balazo y cae sobre el hombro. Cristian, que está al lado, se da vuelta para ver qué era eso, qué era ese ruido, de dónde venía, levanta el brazo, porque uno cuando se quiere proteger se ataja la cara, ¿no? Recibe un balazo en la axila. El tercer chico, Adrián, recibe también un balazo, pero ya no era una bala común, sino que era una bala de punta hueca, que no están permitidas. Esa bala le fue recorriendo todo tejido blando, así que lo fue dañando todo. Y el cuarto amigo, Quique, ante eso tan terrible, sale corriendo. Corre 5 cuadras hasta que se detiene, pero en ningún momento pensó, o sea, se asustó. Pero gracias a Dios quedó vivo. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque en realidad Quique fue importantísimo un año después, cuando llegó el juicio, por cómo contó cómo estaban los chicos sentados. Como era estudiante de arquitectura, pudo dibujar en una pizarra que le habían dado en el juzgado, y él fue detallando cómo estaban sentados. O sea, fue muy claro todo de la inocencia, ¿no?, de estos 4 jóvenes. Pero Velastiki lo que nunca se percató, porque en realidad esto es la impunidad, es que había unas mesas también, 3 mesas más o 4, y había gente, había personas, había un piloto de aviación que estaba tomándose un café, un muchacho llamado Pablo
que entró a tomar una gaseosa porque trabajaba en la estación de servicio en uno de los surtidores. Había testigos y la señora que atendía ese minibar, que estaba ahí, Sandra, que vio, escuchó, y su primer reacción fue: me mataste a los pibes. Nosotras, las familias, tuvimos la suerte, porque esto no pasa siempre, tuvimos la suerte de tener testigos, de que no tuvieran miedo, de que tuvieran memoria y que pudieran contar palabra por palabra. Y eso trae paz. Cuando uno llega a un juicio y en ese momento era una papa caliente, el juicio fue el más rápido que hubo en Argentina hasta ese momento. Y el tribunal es como que quería terminar, ¿no? Con eso tan horrible, eso que se llamó la masacre de Floresta. Perdón, ¿quieren hacer alguna pregunta? Porque así Quería yo... preguntarte, no sé Sí. si yo no, por ahí estoy recordando mal, pero me había quedado en la cabeza como que este policía ya estaba retirado o estaba por retirarse, ya era una persona grande, no era un chico, no era un cadete recién recibido. Juan de Dios Velastiki lo habían retirado, le habían sacado el uniforme, lo habían jubilado, porque palabras textuales de un comisario que fue el que me cuenta, me dice: señora, eran tanto los chanchullos, ese fue el término, que tenía Velastiki, que tuvimos que jubilarlo. Eso fue en el 90 y pico, no sé el 90 y pico cuándo, pero el tema fue que en el año 2000 reincorporan a 500 policías y eligieron a los que estuvieran ya, para que tuvieran un poquito mejor el sueldo y que sean jubilados, justamente. La gravedad es que no vieron el legajo de este hombre. Entonces nunca se enteraron después de que, como lo supimos nosotros, lo fuimos contando, ¿no? Este hombre siempre fue malo, una persona cargada de odio. Y empiezan a salir los casos, ¿no? En Mataderos él estaba en la policía montada y empezaron a surgir los casos de lo que hacía él. Con el caballo les pasaba a las personas por encima cuando, por ejemplo, iban a la cancha de Chicago y hubo en un partido que los hinchas cantaron la marcha peronista. Y a él le molestó tanto que sacó ese garrote, ese palo que tienen, y empezó a los golpes y detuvo a muchísimas personas, creo que eran 90 y pico, 97, 98. Qué locura. Entonces un violento que, claro, y hubo otras cosas más, entonces ahí fue donde lo jubilaron, ¿no? Y después vino este gravísimo error, reincorporarlo, darle otra vez un uniforme, porque esa noche trágica él tenía un uniforme. Él tenía puesto un chaleco antibalas, tenía el arma en su cintura y tenía un montón de balas, porque después, cuando surge esto de que él había usado balas de punta hueca en en Adrián Matanza, la policía dice: ¿cómo balas de punta hueca? Nosotros no le entregamos a nuestros policías. Entonces quiere decir, esto fue mi deducción, ¿no? Y la sostengo. Él invertía en esas balas y él lo que esperaba era la oportunidad de matar. Porque
esto no se trata de defenderse, esto se trata de matar, esto se trata eh, de disfrutar, porque cuando sigue habiendo casos, y ahora puedo hablar de los casos últimos, recientes, uno se entera de que disfrutan. ¿Y por qué uno llega a esa conclusión? Porque en realidad es tan grave, estoy hablando específicamente de Lucas, el joven de Barracas, que en el 2021, que en este momento está el juicio, o sea que es muy fácil de recordar, que hay 3 policías que van a ir a perpetua, no me cabe dudas de eso, que van a recibir perpetua en los próximos días, pero hay 11 que los encubrieron. Entonces, la verdad que a esos 11 también hay que darles una buena condena, porque lo que hicieron fue querer taparlos, ¿no? Hay uno solo que fue el que habló y por eso se descubrió cómo fue todo el... Si no hubiera sido por ese policía que habló... Exacto, yo escuchaba al abogado de la familia que decía, bueno, ese que no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Del que habló, después de 1 año y medio se derrumbó, y hubo un periodista que le preguntó, dice, bueno, pero él tendría que recibir un beneficio, ¿no? Y el abogado dijo, no, también es culpable. Y yo la verdad pienso que tiene que tener un beneficio, porque si no, no vale de nada ser sincero y contar, porque si ese policía después de 1 año y medio habló, la conclusión es que durante todo este tiempo ese hombre por lo menos no pudo dormir. Claro. Porque él habló de cómo le pusieron el arma, de cómo actuaron. Entonces, tiene que tener un beneficio. No me cabe dudas, no me cabe dudas. Por eso es odio lo que sienten aquellos que hablan a través de las balas. Y después otro caso que también hace más o menos 1 mes o 3 semanas, que fue la masacre de Monte, que eran niños, Chicos, porque eran 13, 14, 16 años, eran niños y los balearon y enseguida le echaron la culpa. Claro, sí, eso me acuerdo, pero bueno, hace poquito terminó, pero qué importante que es la posición que tome el gobierno, el Estado, si apaña o no estos casos, porque también tuvimos un Chocobar. Claro. Entonces me parece que la política de Estado es muy importante en estos casos. Uno no está exento de que alguien que no debería esté armado, pero si a eso le sumas que el Estado te protege, estamos todos en la lona, ¿no? Una vez me llama un señor, mi teléfono lo tiene... Lo tiene todo el mundo, en serio todo el mundo, porque he llegado a hablar con gente con España, hermosísimo, con papás de la India, que había un traductor en el medio y yo no lo podía creer, y digo, ay Dios mío, qué mágico esto del Zoom, ¿no? Algo bueno nos quedó de la pandemia. Pero con lo de Chocobar, yo digo, él tuvo tiempo de pensarlo, ¿no? El balazo que le dio al turista fue por la espalda. Y eso no está nada bien. Es lo mismo que hizo Juan de Dios Velastiki con Adrián, Cristian y Maxi, les disparó por la espalda. No, les iba a contar esto. Hace unos años atrás me llama un señor y me dice, mire, yo no sé si usted cuando yo le diga de qué trabajo va a querer seguir hablando conmigo, pero yo soy policía.
Y claro, me sorprendió. Y le digo, ¿por qué no voy a hablar? A ver, cuénteme en qué lo puedo ayudar. Y él me dice, mataron a mi hijo. Y mi hijo también se llama Maxi como el suyo. Y yo a usted la conozco desde hace 9 años porque la vi muchas veces, porque yo cada vez que la escuchaba decía, no todos los policías somos malos. Dice que él lo pensaba, pero que nunca se imaginó que me lo iba a poder contar. Entonces le pregunto cómo habían matado a su Maxi, y él me dice, yo ese día estaba, era un domingo de Pascuas, me acuerdo, y me dice, yo no estaba uniformado porque ese día tenía Franco, y, y yo iba en el auto. Me acuerdo que me dijo un gol, porque yo digo me acuerdo porque de este cuento tiene como 10, 12 años, ¿no? Y él me dice, yo puse en marcha el auto, mi papá estaba sentado al lado, un abuelo de 80 y pico de años, y Maxi estaba sentado atrás. Y se acercan un grupo de jóvenes que tenían toda la intención de robarle el auto, y él saca de abajo de la alfombrita el arma. Empieza un tiroteo. Los ladrones disparan y al disparar matan a Maxi, que está sentado atrás, matan al abuelo, y yo me acuerdo que a partir de ese momento que me dio mucha angustia, yo le digo, ¿por qué tenías el arma si no estabas trabajando? Y entonces él me contestó que el arma forma parte, es como un miembro más de su cuerpo y que lo tienen permitido. Eh, y eso me parece mal, porque él no supo diferenciar, ¿no? Esos ladrones, y estaba la familia. Después llegó el momento que siguió la charla, y le digo, bueno, pero yo ¿en qué puedo ayudar? Y me dice, es que la semana que viene empieza el juicio, y yo necesitaría que usted venga, como acompañe a otras familias, nos acompañe a mi esposa y a mí. Y por supuesto que fui, y lo acompañé en el juicio, y bueno, y vi cómo condenaron a esos 3 muchachos, pero cuando yo volví, esto fue en los tribunales de Morón, y cuando yo volví a casa y nada, yo miro para arriba, ¿no? Y cuando miro para arriba es que hablo con Maxi, siempre. Y entonces es como que yo le decía a Maxi, ay, qué cosas que me pasan, qué historias, porque no es solo la mía, ¿no? Son tantas. Y bueno, se me va cruzando eso, y ahí es donde me doy cuenta que es tan importante poder darle la oportunidad a la policía de, de escuchar, ¿no? Estas cosas, estas historias tan dolorosas, Sí, seguro. que nos parten al medio, a una familia la parten al medio. Sí, no, eso sin duda, pero me parece importante porque las Fuerzas Armadas en la Argentina y en todo el mundo tienen un verticalismo que sostiene la estructura. Esto que pasó con los 11 implicados por el caso de Lucas es un caso típico. A lo mejor había más de uno que no se animó a hablar. Cuando das ese paso que dio este policía, que yo también creo que merece un beneficio por haber hablado y haber ayudado a esclarecer el caso, seguramente tiene que salir de la fuerza, seguramente tiene que proteger su identidad, su familia. Digo, son estructuras medio mafiosas. En ese sentido, son bastante delicadas. Y a mí me parece que poder hacer el trabajo que vos haces sorprende de uno y de otro lado. Hay gente que tiene a la fuerza toda como un enemigo.
Y la verdad que hay personas que son detestables y que merecen estar presas, pero otras no. Y digo, si no empezamos a poner ese... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Em, Yo tengo, como tenemos en casi todas las cuadras, hay un policía de la ciudad, ¿no? Hombres y mujeres, que ahora me gusta mucho porque hay mucha cantidad de mujeres, ¿no? Como que está más repartido el uniforme. Y cuando yo salgo, soy la primera en decir buen día, buenas tardes, y me responden, y así debe ser. Por eso también nosotros, ¿no? Los ciudadanos tenemos que ser educados y enseñarles de alguna manera, bueno, es tan simple como un buen día. Estamos hablando de ser cordiales, de ser amigables. Entonces yo digo, si puedo hacerlo después de haber sufrido semejante dolor, miren, yo digo que tuve que buscar la forma de fortalecerme, tuve que buscar estrategias para este derrumbe que se había provocado en mí. Bueno, volver a levantarme, ¿no? Decidir, o me moría de tristeza o seguía viviendo. Bueno, yo elegí seguir viviendo, pero me ayuda todos los días todo esto, ¿no? Todo esto, que la posibilidad de poder conversar como lo estamos haciendo ahora, la posibilidad de, de decirle a otras familias, que son las que sufren, de que siempre existe esta reserva que tenemos en el alma de una fuerza, hay una fuerza interior que hay que usarla. Y hay que usarla, yo lo hago, homenajeo a Maxi todos los días. Yo lo homenajeo ahora con ustedes, hablando de él, contándoles que, por ejemplo, Maxi extremadamente alegre, muy alegre, dueño de una sonrisa y una carcajada inmensa, y él estaba, esto lo cuento como habla de él, ¿no? Él estaba anotado y estaba muy emocionado que ya estaba a punto de participar en Cascos Blancos. Estaba con todos los análisis, todas las radiografías, todas las cosas que le habían pedido, y ya estaba para la primera emergencia que existiera en el mundo, cualquier desastre, él estaba anotado para ir. Y esas ganas, ¿no? De participar, de ayudar al prójimo, y él muere en un hecho violento. Eso nos marca como sociedad, cómo vivimos, y lo más lamentable es que han pasado un montón de años, que para mí yo lo siento como que no, porque esto de poder hablar y esto de verlo, yo tengo en mi casa muchas fotos de toda mi familia y él está en muchas fotos, lo siento como si se hubiera ido a algún viaje, pero que, bueno, no está muerto. La verdad que lo que siento es eso, no está muerto. No es sencillo. No es sencillo rediseñarse, ¿no? Volver a construir la vida después del dolor, que es el más grande de todos. No, seguro. Perdón, Silvia, quiero hacerte una pregunta respecto de, vos hablabas del juicio. ¿Vos tuviste un abogado o fue un juicio desde la fiscalía? ¿Cómo fue en ese momento? Brevemente, por favor. La verdad que como ninguno de nosotros, ninguna de las familias estábamos preparadas para esto que teníamos que afrontar, que era un juicio penal,
se nos acercaron abogados de la familia o amigos y bueno, y de repente hubo 3 abogados, uno por cada uno de los chicos, pero cuando empezaron a mirar, no hacía falta ni siquiera que le pongan, no sé, un par de líneas a la causa, porque era tan aberrante y había testigos que el fiscal fue un trabajo tan impecable, que esto tampoco es común, tampoco no lo suelen hacer todos los fiscales bien su trabajo. Es penoso, pero es así. Y el fiscal fue maravilloso porque pudo defender a los 3 chicos como si hubieran sido propios, como si hubieran sido sus seres queridos. Fue fantástico. Y con decirles que el último día, cuando lo condenan al policía, el defensor también, para mí le ponía mucho esmero a su trabajo, ¿no? Porque la verdad que tenía al lado suyo a un terrible asesino. Y bueno, y cuando dije así en la prensa, con los micrófonos, yo digo, la verdad que el doctor Maciel, ese es el nombre del defensor, pone mucho esmero en este asesino. Y bueno, y él lo había escuchado, mi comentario. Y cuando termina el juicio, él llorando nos dice a las 3 familias: yo estoy haciendo mi trabajo, compréndanme por favor. Entonces, de todo eso yo pude ir aprendiendo, porque la verdad que uno aprende de cada cosa. Hoy por hoy tengo gente conocida a la que quiero muchísimo y son defensores oficiales. Entonces, hacen su trabajo y lo tienen que hacer lo mejor posible. Y tienen que defender, hasta un asesino tiene la posibilidad de ser defendido. Entonces, bueno, lo que pasa es que cuando uno está atravesando ese momento, no lo comprende. No lo comprende. Yo no soy agresiva, pero bueno, me salió eso de decir que ponía mucho esmero y él se conmovió, ¿no? Pero bueno, atravesar un juicio es dolorosísimo porque es volver a recordar y además que se saben cosas que son terribles, que son los médicos los que han hecho la autopsia, entonces cuentan como que el daño que hizo la bala. Entonces, yo cada vez que acompaño a papás en juicios, les digo que traten de evitar ese momento cuando un perito habla, porque es tan terrible que eso derrumba y hay que estar fuerte. Para estar en un juicio hay que estar fuerte. Pero bueno, eso lo fui aprendiendo con lo que a mí me pasó y bueno, ayer, por ejemplo, un periodista me decía: Silvia, ¿por qué las mujeres son más fuertes que los hombres? Y yo le digo, yo supongo que es porque tenemos la posibilidad de generar vida dentro nuestro, ¿no? Y entonces eso ya nos hace muy diferentes. Si bien los necesitamos, pero ya somos diferentes. Entonces, yo lo que sentí que yo tengo 2 fechas que me marcan en mi vida. Una es el 4 de agosto, que Maxi sale de mi canal de parto, ¿no? Sale a la vida. Y el 29 de diciembre, la fecha que termina su vida, él se metió dentro mío de vuelta. Entonces yo lo llevo
en el alma. Él me ayuda a que mi corazón lata, me ayuda a que yo pueda sonreír, me ayuda a que tenga una energía hermosa, porque la verdad que tengo mucha energía y yo misma digo, cada vez que me voy a dormir, cada noche doy gracias por todo el día, todo lo que hice, Entonces, estar sana, lo agradezco también. Es muy lindo lo que decís porque eh, creo que encontraste un sentido a la vida después de la partida de Maxi, que fue además, no ninguna partida creo que una mamá la acepta, ¿no? Empecemos por ahí, lo digo yo que no tengo hijos, pero en este caso menos todavía, es de un dolor. Y a veces yo la escuchaba, y vos también habrás escuchado a la mamá de Facundo, este nene, Claro. y me da una pena, me parte el alma, porque digo, ojalá hubiera alguna palabra como para ayudarla a transitar esta etapa. Está bien, hace muy poco, pero bueno, no todas las personas son iguales. Y es hermoso lo que haces, porque estás ayudando a transitar esta etapa a los padres, no solo víctimas de violencia institucional, porque el policía al que acompañaste y a la esposa no fue víctima de violencia institucional. Sin embargo, estuviste ahí también para acompañarlo. Eso es realmente de un valor. Mira, yo no sé si es valor. Yo creo que no todos estamos preparados, eso es verdad, no todos estamos preparados. Yo me imaginé que nunca más me iba a reír, por ejemplo, ¿no? Era que nunca más iba a disfrutar de una comedia o de algo, como que tengo un hijo muerto. Y habían pasado, y tengo muy claro hasta el momento y cómo me reí por primera vez, habían pasado 5 meses. Y automáticamente cuando me reí me tapé la boca con la mano y con la otra mano también, o sea, con las dos, porque dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, me prohibía. Y en ese momento, ante mis ojos, aparece Maxi. Y entonces yo dije, ay, claro, vos no querés que yo esté triste. Y digamos que él, que es el que yo digo que está dentro mío, me ayudó todo este tiempo, me sigue ayudando. Yo estoy como parada fuerte, ¿no? Me pongo de pie con fuerza cada día y sentí que tenía que, ¿por qué no reír? Si él, entonces quiere decir que estaba triste, por eso se me cruzó su imagen y sus palabras, ¿no? Entonces, no era eso lo que yo quería. Y eso me fue llevando también a entender que tenía otro hijo, que lo tenía Pablo 1 año de diferencia con Maxi, y que él estaba en el papel de hermano y que también estaba sufriendo. Entonces ahora lo que hago es, cada vez que podemos conversar de violencia con otras madres, siempre recordamos que hay hermanos, porque en muchos casos hay hermanos y esos hermanos sufren, porque también esos hermanos tienen, y esto porque después me lo dijo Pablo en su momento, mi hijo me dice, mira mami, yo en realidad sentía que vos y papá, que yo tenía que ayudarlos a ustedes, que tenía que ser fuerte para ustedes. Y entonces ahí es donde uno aprende también, ¿no? Que todos sufrimos. Claro. Todos sufrimos con las pérdidas, con el dolor, que la pasamos mal, que podemos salir en muchos casos, que con los años, yo no estoy de acuerdo con otros familiares que dicen que con los años es peor.
y se extraña más, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que todo depende de lo que hagamos, de lo que hacemos con nuestro dolor, ¿no? Entonces, podemos poner pañitos fríos en esa herida tan grande y homenajearlos de alguna manera. Y yo la verdad que lo hago de muchas maneras. Muchos años atrás, cuando Maxi tenía 11 años y Pablo 12, a mí se me ocurrió hablar de la donación de órganos. Y era rarísimo, porque estamos hablando de muchos años atrás y era un tema que no se hablaba, había sido muy especial en ese momento. Entonces los chicos me dicen, ¿qué es eso, donar órganos? Y yo dentro de lo que pude... Bueno, lo voy a seguir ahora. Ay. Sí, No, digo, por ahí me querían preguntar algo. No. Y bueno, y así fue como les hablé por única vez esa noche, que fue después de cenar, de sobremesa, y hablarles de la donación de órganos. Les conté lo poquito que sabía, que era ayudar a otros con las partes sanas que queda de uno. Le digo, así que ya saben, cuando yo me muera, yo quiero ayudar a otras personas. Me acuerdo que mi marido en ese momento me dice, ¿qué estás hablando? Bueno, no le había gustado nada. Y bueno, después pasaron los años y Maxi, cuando saca su primer DNI, viene muy feliz y me dice, bueno, hoy me merezco 2 abrazos y 2 besos. Le digo, a ver, ¿por qué? Y entonces me muestra que tenía el sello del Incucay, era como un tiquecito que abrochaban. Y bueno, lo abracé, le dije, ay, qué bien, nada más. Y esa noche del 29 de diciembre, cuando yo llego al lugar, el lugar queda acá a pocos metros de mi casa, así que cuando llego al lugar, yo digo que Maxi me rescató de esa tragedia que había, porque había muchos metros de sangre, había una situación horrible. Y siento que él me recuerda, porque yo digo, el almita fue de Maxi, que me dice, mami, acordate que soy donante de órganos. Así que me cruzo a mi casa, llamo al Incucay, y Maxi de esa manera pudo ayudar a otras personas. Claro. Con sus córneas, con todo lo que pudo. Y a partir de ese momento, yo entre las cosas que hago, me gusta decir que me convertí en una militante, en una activista por la donación de órganos, porque uno tiene que pensar que algún día nos puede tocar a nosotros, nos puede tocar a un ser querido que tenga la necesidad de mejorar una parte de su cuerpo a través de un órgano de alguien que haya fallecido, y donar es esto, ¿no? Es un acto voluntario, es altruista, es generosidad pura, porque esto no se comercia. Y acá en Argentina no existe el comercio de órganos. Claro. Por eso hay uno de los candidatos que tiene en su haber, ni lo nombremos porque me corre escalofríos, pero bueno, a mí eso me hace mucho bien. Entonces cuando contaba hace un ratito que tengo la posibilidad a veces de hablar con España, y con España es con médicos de España que son trasplantólogos. Mira. Entonces ellos me dicen, nosotros lo tomamos, es una tarea esta de que hacemos trasplantes, pero es tan raro escuchar a una mamá que haya donado y que siga hablando del tema y que haga tomar conciencia, que me dice, por eso le invitamos. Entonces, y a mí me encanta, yo hablo y digo, la verdad, no es fácil,
pero bueno, los años me dieron esto, me dieron esta posibilidad de entender que Maxi no murió del todo, que Juan de Dios Velastiki, el asesino, no lo mató, lo sacó de nuestra posibilidad como familia de tenerlo, pero no lo mató del todo, porque él pudo ayudar a varias personas. Entonces eso a mí me da mucha energía, y yo cada vez que voy a dar una charla, que voy a hospitales, que me invitan para poder hablar, y entonces yo automáticamente cuando me subo al auto y pongo en marcha el auto le digo, bueno, Maxi, vamos. Yo lo invito todos los días. Hoy a la tarde, mientras me preparé un mate cocido, le dije, bueno, Maxi, hoy vamos a charlar con un grupo, pero lo invito a él, lo invito a que de alguna manera también participe. Claro, seguro. Es muy lindo, realmente es muy Perdón, lindo. Gracias. ¿te puedo hacer una consulta? Por ahí es algo más formal, digamos, con respecto. Hoy estaba escuchando que también me corrieron escalofríos a Maximiliano Guerra en la tele diciendo que está con la lista de otra de las candidatas que van a propulsar la ley Chocobar, que justamente creo que es el candidato a vicepresidente, es el que la propuso, bueno. Con respecto a eso, ¿vos pensás que se puede hacer algo? ¿Cómo se puede trabajar eso a nivel general para difundir que no está bueno eso? O sea, que es una porquería, o sea, pero lamentablemente yo a veces me siento impotente pensando o sea, a mí me da mira, o sea, te juro que estoy indignada, me da mucha bronca, pero siento como que me siento con las manos atadas, como que no se puede hacer nada. Yo no sé si ustedes trabajan ese aspecto, ese lado también, o sea, la parte legislativa, digamos, de todo esto. Nosotras, bueno, lo que no conté es que una de las cosas muy buenas que me pasaron fue que yo creo que esto fueron nuestros hijos e hijas, que nos unieron a 7 mamás y somos las fundadoras de la Asociación Civil Madres del Dolor. Esto fue 10 de diciembre del 2004, casualmente Día de los Derechos Humanos. Nosotras cuando tenemos la posibilidad de ir conversando todos los temas, porque las madres que somos las distintas cofundadoras, nuestros hijos han muerto de diferentes formas, ¿no? Hecho de tránsito, violencia de género, secuestro seguido de muerte, violencia institucional. Y cuando pasan estos casos tan resonantes como fue el caso Chocobar, automáticamente aparecen los llamados de los periodistas. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Y bueno, yo por supuesto soy la primera que salta a que no está nada bien. Te he visto. Y que no estoy de acuerdo para nada. Y como tengo la posibilidad de encontrarme en diferentes reuniones, yo me puedo llegar a encontrar, a mí no me importa qué partido político, yo me meto, ¿no? Y si me invitan, voy y asisto a una charla o a lo que sea. Y en una oportunidad había ocurrido lo de Chocobar, pero no sé si hacía 5 días. Y estaba la ministra, Patricia Bullrich, y ella esa mañana había lanzado la posibilidad de que la policía pudiera, que no tengan miedo, pero que era un caso a seguir, ¿no? O sea, como que no estaba en desacuerdo con esa manera de actuar. Y yo un poco atrevida, porque digo, total, yo no le pertenezco a ningún partido político. Entonces siempre puedo opinar. Y me acuerdo que le dije, ay, discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con usted para nada, para nada.
a mi hijo y a los amigos los matan con balazos por la espalda. Y ella me dijo, sí, me acuerdo perfectamente, sos de Floresta. Y digo, y entonces, y terminó el diálogo. Bárbaro. Claro, bueno. Pero yo digo que mientras existe esta posibilidad en que podamos opinar, ¿no? Que podamos decir lo que sentimos y que podamos llegar a construir una sociedad más pacífica, porque esto que vimos ahora en Jujuy, que fue Oh, horroroso, tan... yo creo que no hubo persona que... Yo les digo que no podía mirar las imágenes porque me llevaban al 2001 Claro. y me llevaban sí, a tal cual. aquellas secuencias. Yo digo, pensar que Maxi estaba viendo en la tele imágenes como estas, ¿no? Esta violencia que ejercían los policías y que lo llevó a opinar y encontrar la muerte. Entonces, bueno, hubo un periodista que se los mandé, creo, a ustedes, un periodista de un periódico de Mendoza, que me dijo, quiero que escribas lo que sentís. Entonces contesto que no puedo entender por qué no tenemos la posibilidad del diálogo, de la discusión, que está bien discutir, porque no estamos todos de acuerdo en todo, pero la mejor manera de construir algo positivo y una sociedad más pacífica es a través del diálogo, de la palabra, pero parece que lo decimos, pero no lo hacemos. Yo les puedo asegurar que no digo el primer día, pero 3 días después de la muerte de mi hijo, empecé a utilizar esto de hablar, esto de la palabra, esto de decir, yo tengo que llegar a algún lado con esta posibilidad de pensar así. Ahora, lamentablemente, pasan los años y seguimos viendo esto tan penoso. Entonces, medio como que se me caen los hombros, pero miren, volviendo a Lucas González, esa mañana yo había ido a Tortuguitas con otra de las mamás de la asociación y fuimos a dar una charla. Es una escuela muy, muy grande con 1100, 1200 alumnos, es una escuela secundaria, y nos invitan para la Semana de las Artes, ¿no? Entonces, 3 días, y en uno de los días la directora del lugar lo que quería era que sus alumnos escucharan historias de vida. Entonces invitaban a familiares de Cromañón, a alguna abuela de Plaza de Mayo, o una madre, y bueno, y me invitaban a mí. Y bueno, ese día yo me acuerdo que salgo de acá de mi casa muy temprano, 7 y pico de la mañana, paso a buscar a Marta Canillas, mi compañera, y de ahí nos íbamos para Tortuguitas. Y mientras voy en el auto, escucho la radio, y en la radio escucho la voz de una mamá. Y empiezo a subir el volumen porque escuchaba una voz terriblemente cargada de dolor, y era la mamá de Lucas. Y la periodista, que me acuerdo que era María O'Donnell, le pregunta, ¿pero cómo está él? Y entonces ella dijo, los médicos acaban de decirme que si tengo fe, que rece, porque solo un milagro puede existir. Ay, y me dio tanta tristeza. Bueno, la cuestión es que llegamos a la escuela, y cuando estamos en la escuela y hablamos de todo tipo de violencias, pero cuando cuento la historia de acá de Floresta, uno de los chicos de 4º año me dice, señora, ¿y usted qué opina de George
Floyd, el negro que habían matado en Estados Unidos, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué te vas tan lejos? Y le cuento lo que había escuchado en la radio. Y él me dice, ay, bueno, perdón, no sabía. Le digo, entonces, no solamente, porque no cabe duda que a este muchacho lo mataron por ser negro, y acá también pasan esas cosas. El odio racial, ¿no? Esto también existe. Pero, bueno, cuando vuelvo a mi barrio, que ya era tarde, y la dejo a mi amiga y decido prender la radio otra vez. Y escucho que había muerto. Y no saben, me puse a llorar de tal manera, que llegué a casa y lo primero que hice fue escribir, porque me habían mandado unas fotos muy lindas con los estudiantes, entonces y relato esto de lo que había pasado, ¿no? En el día. Digo, la verdad, tengo ganas de dejar todo esto porque no vale la pena. Estoy gastando mi vida en esto que no vale la pena. Publiqué eso, inmediatamente empecé a recibir llamados, pero llamados terriblemente amorosos. Llamados de decirme, de ninguna manera, tenés que seguir, ¿cómo vas a dejar? Y así estuve muchas horas, ¿eh? Y yo dije, wow, lo que pasa con unas líneas que yo volqué ahí todo mi dolor, y era como que renunciaba a esta tarea de hablar con amor. Pero les digo, me llamaron desde políticos, me llamaron de la escuela Bucetich, los directivos, y me decían, Silvia, tenés que seguir viniendo acá para hablarles, porque los cadetes necesitan. Entonces dije, respiré hondo y dije, sí, voy a seguir. 2, 3 días después, llamo a la mamá de Lucas, porque un periodista me había pasado el teléfono de ella. Para nosotras es muy fácil conseguir los teléfonos de los familiares que sufren, porque es a través de los periodistas, o ellos o los familiares se comunican con nosotros. Y esa mamá me cuenta, una chica joven, porque tiene 30 y pico de años, y me cuenta que tiene 2 nenas. Lucas es el mayor, es su primer hijo, es su varón, es su príncipe, y tiene 2 nenas chiquitas. Y hablé muchas veces con ella, y me decía, yo no quiero vivir, no quiero vivir. Bueno, 5 intentos de suicidio, está viva, pero está internada, no participa del juicio, cuando el juicio que está ahora, en este momento, que es lo que hablábamos antes, porque ella enfermó, su cabeza enfermó. Porque estos dolores que son tan terribles no son nada sencillos. Uno tiene que trabajar en esta construcción, ¿no? Pero aquel día, sí, que fue noviembre del 2021, yo bajé los brazos y los volví a levantar porque me hicieron reaccionar de que valía la pena. Entonces un sacudón a veces viene bien. No, seguro, y acá seguro. estamos. Sí, lo que me parece súper importante, si bien tu tarea de difusión empezó con la misma fuerza en las distintas escuelas de cadetes, a hablarles de lo que había pasado y cómo te sentías, me parece que lo mismo tenés que hacer, que ya lo estás haciendo,
en otros espacios, porque como ser las escuelas, como ser los centros comunitarios, como ser todo el cordón del AMBA, porque muchas cosas se resuelven con la violencia. A veces con el resultado fatal de la muerte de alguien, pero si no es lo común. Y lamentablemente esto que debería ser moneda corriente entre seres humanos, el hablar, implica escuchar. Y muchas veces hay personas que no se sienten que vos estés en las mismas condiciones para ser escuchada. Nosotros, más que racistas, creo que somos clasistas. Y ejercemos ese rol patriarcal frente a quién tiene derecho y quién no. Esto de la dueñidad por parte de algunos y del merecimiento que otros deberían o no tener, y que te lo ponen en plano de igualdad o no. Digo, es un tema bastante complejo, pero para abordar desde distintos ámbitos. Exactamente esto que vos haces. Bueno, ¿te cuento? Dale. Como reconozco que aprovecho mi vida y mucho, y voy aprendiendo, hace 11 años una jueza, que yo no la conocía porque yo trato con jueces, no tenía, entonces me llama y me dice, anoche la escuché en Telefe, en el noticiero, no me acuerdo por qué, y se me ocurrió que podríamos ir juntas a las cárceles. Y me pareció una propuesta muy tirada de los pelos. Me pareció que, nada, que estaba totalmente loca, ella, no yo. Y me dice, ¿podemos tomar un café un día de estos? Y le dije, sí, podemos tomar un café. Y la invité a la asociación, ¿no? A nuestra, nosotros la llamamos cariñosamente nuestra casita. Y me dice, pero a mí me gustaría que estemos nosotras dos, porque no sé si el resto de las integrantes puedan entender la propuesta. Entonces dije, bien, le conté al resto de las madres, como para que estén al tanto, y bueno, vino, compartimos un café, trajo unas masitas que yo digo las masitas más ricas de la vida. Entonces ella hablaba y yo comía, ¿no? Yo había preparado el café, yo la escuchaba. Entonces comía una masita, comía dos masitas, la escuchaba. Entonces dije, bueno, le voy a decir que no, después de que me coma la masita. Ella me dijo, me empezó a hablar de toda lo que es la población que hay entre esos muros, y yo le decía que a mí no me importaba, que no me importaba porque en realidad si están ahí adentro es porque lo merecen, porque, bueno, lo que yo sentía. Y entonces ella me dice, por favor, pénsalo, no hay apuro. En una semana, en un mes, en muchos meses, pero pénsalo. Me da su teléfono, su número de celular, y cuando yo llego a casa ese día, lo llamo a mi hijo Pablo, ¿no? Y le digo, ay, Pablo, y le digo, no sé qué propuesta tan loca que me hicieron hoy. Y le empiezo a contar. Y Pablo me dice, ¿y por qué no? Dice, porque en realidad vos tenés una gran ventaja. Vos vas a entrar y vas a salir de la cárcel. Ellos van a seguir presos y vos vas a poder hablar de mi hermano, de alguien violento que terminó con la vida de mi hermano. Y que justamente es la violencia la que no va. Bueno, me pareció muy interesante. Entonces le escribo a la jueza y bueno, le conté que había cambiado de idea, pero que la fecha la ponía yo. Y elegí una fecha
faltaban 5 meses. Dije, víspera del Día de la Madre. Y ella me dijo, perfecto, porque en realidad yo sentía que iba a ir ahí, donde ella me llevaba, como mamá. Y la víspera me parecía importante, porque los que estaban ahí adentro no iban a estar con la mamá. O sea, fue mi análisis, ¿no? Bueno, pasaron esos meses, claro, llegó el día, y yo estaba súper nerviosa, y son cárceles de máxima seguridad que están en San Martín, en Camino del Buen Aire. Fue espantoso para mí la experiencia porque van abriendo candados, van abriendo las rejas, es una experiencia fuerte. Y yo le decía a María, le digo, la verdad, porque ella me decía, no te va a pasar nada. Le digo, sí me puede pasar, porque si no me escuchan, me va a doler. Y eso no me va a gustar. Y entonces me dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, porque es la primera experiencia de este tipo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la experiencia fue muy buena. Tan buena fue que hace 11 años que hago esto también. Y ahí hay una población que han caído en el delito. No todos mataron, y aparte yo no tengo que saber los casos porque no me incumbe eso, porque si no por ahí no sería bueno. Pero lo que sí sé es que han cometido delitos, han robado, y por eso están presos. Por ahí van a estar 5 años, 7 años, 10 años, o han vendido droga. Y yo a los que venden droga les digo, de alguna manera están matando, porque el vender y que otro compre porque es flojo y no decide que es malo para su salud, es una manera de matar. Entonces fui encontrando un lugar en el que puedo hablar con una libertad tan grande que después me terminan ellos sorprendiendo, y donde me empiezan a contar cómo fueron abandonados por la familia, que en muchos casos las madres no quieren saber nada de ellos, porque les da vergüenza. Y sí, la verdad que no debe ser nada lindo tener un hijo preso, pero ¿yo por qué lo hago? Lo hago porque cuando salgan van a seguir siendo muy jóvenes. Ustedes no tienen idea, de 18 a 25, 26 años es la mayor cantidad de presos, y cuando cumplan esos años, esos 3 años, 5 años, van a seguir siendo muy jóvenes. Y lo hago, no lo hago por mí, porque la verdad que no lo hago por mí, lo hago por mis nietos. Lo hago por mi hijo Pablo, por mi nuerita, lo hago por ustedes, o sea, lo hago pensando en que les cambie la cabeza. Entonces, no solo damos una charla, porque una charla por ahí, una palabra puede caer en un pozo. Empezamos a armar talleres donde ellos tienen que aprender oficios. Y las mujeres son las que, la verdad que son las que más nos gratifican, porque los talleres de costura ya estamos construyendo, eso es gracias a donaciones, y ya estamos construyendo y ya casi por inaugurar el segundo taller de costura, y esas mujeres tienen que cumplir horario, están presas, pero tienen que cumplir horario. De tal hora a tal hora, tienen 1 hora de descanso al mediodía, cosa de que puedan comer, salir a caminar, no sé si quieren fumar un cigarrillo, lo que sea, pero después tienen que cumplir a la tarde. Y van aprendiendo, y cuando cumplan, como ya hay algunas que terminaron, tienen una posibilidad de salir a trabajar sabiendo hacer algo. Miren, el año pasado una mujer me dice, tengo 61 años, toda mi vida me lo pasé robando, porque era la manera más fácil.
era la manera fácil de tener plata, pero es lo que vi en mis ejemplos. Mis padres, mis hermanos, todos nos dedicábamos a robar. Y yo, gracias a esto, de los talleres, yo le prometo, doña, así me dijo, yo le prometo, doña, que cuando salga no voy a ser más chorra, yo voy a ser costurera. Entonces, con que una persona diga eso, yo tengo que confiar. Que va a haber 2, que va a haber 3, que nosotros somos un grupo de voluntarios, pero no vamos a hacer un cambio en todas las cárceles, porque no. Pero por lo menos donde vamos, lo vamos a lograr. De eso estoy segura. Por eso un poco respondo a tu inquietud que lo estoy haciendo. Genial, genial. Mariel, ¿querías hacer una pregunta? No, más que una pregunta, era como una reflexión, ¿no? De todo lo que contabas. Adelante. Realmente yo soy budista de la Soka Gakkai, ¿no? Y yo sufrí violencia de género y estoy agradecida de estar viva. Y cuando me metí en este Zoom, hablaban de violencia institucional y no sé si meter también ahí a la justicia, porque hay mucha violencia ahí, ¿no? Yo recuerdo los malos tratos de la abogada, por ejemplo, que me tocó y demás, cómo nos maltratan, porque yo me acuerdo un día vine y le dije, mire que nosotros sufrimos violencia de género, ¿no? ¿Ustedes se creen que merecemos esto? Y me dice la abogada, mire, esto no lo va a cambiar ni mis nietos. Y yo le dije, yo me voy a poner bien y esto va a cambiar, ¿no? Pasó el tiempo, yo soy una persona de mucha fe y hoy pertenezco a un grupo que apoya a mujeres, ¿no? Que tratamos de decirles las características y todo el procedimiento para llegar a ser libres, ¿no? Y te escuchaba a vos hablar cómo no es lo mismo esto que me pasó a mí que la pérdida de un hijo, obviamente. Es otro dolor, por supuesto. Yo estoy viva, pero hay muchas que no. Y pensaba en qué hacer con el dolor, ¿no? Cómo buscar el lado positivo, la misión de haber enfrentado un hecho como este. ¿Cuál es nuestra misión? Ya sea como víctimas. Y yo creo que el diálogo, como vos decís, el poder abrazar al otro en el dolor, me parece que es algo maravilloso. Es una lucha en la sombra, digo, porque esto no vende, no es a nivel público, es lo que hablaban antes del tema de la diferenciación de castas o de lo que le quieran llamar. Porque todo el mundo piensa que no le puede pasar a alguien como a mí, por ejemplo, ¿no? Yo fui criada en un hogar tranquilo, nunca imaginé, soy una persona instruida, trabajé toda mi vida, yo también decía, ¿cómo puede ser que permitan que les hagan tal cosa? Nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y desde que me pasó que yo puedo abrazar a más gente. Desde mi fe decimos, ¿no? Que las cosas que nos pasan son para transformar nuestra vida, pero también abrazar al otro. Y creo que todo esto que vos hacés, que es espectacularmente maravilloso, poder tener el coraje, ¿no? De enfrentar a nuestro dolor y transformarlo en amor. Y bueno, y todo lo que has logrado, la verdad, yo lo único que tengo que decir es agradecerte, me estoy emocionada de la fuerza de las mujeres. Y una señora decía recién cómo hacer para evitar el tema de Chocobar. Yo creo que es esto, ¿no? El informarnos, el alentarnos para que esto no suceda y por supuesto no votarla. Muy bien, Mariel. Yo creo que eso es algo maravilloso, más allá de que tenemos que buscar
proyectos, yo no sigo a las personas, sí soy peronista, yo no sigo a las personas, sigo a los proyectos, ¿no? Perfecto. Y por supuesto, sigo la historia, porque la historia es muy importante, ¿no? Y sobre todo amo mi país. Yo no tengo hijos, no tuve la buena fortuna de tenerlos, y hoy estoy sola, mejor dicho, vivo sola porque tengo mucha gente que me quiere y a la que quiero, y yo creo que nosotros no podemos vivir solos, en el sentido de que en el mundo, en la tierra, yo creo que la gente que hace daño, que es violenta, es porque tiene una vida de miseria. Yo no creo que la gente es mala porque nace mala. Creo que el entorno, creo en la causa y efecto, nacen en lugares que terminan siendo y les parece como algo normal ser así, cuando en realidad no es así. Y el poder abrazar a esa gente, el poder dialogar, pero no dialogar imponiendo nuestra idea, ¿no es cierto?, sino llegar a que razonen. Yo que estoy con mujeres que sufren violencia, a mí me pasó, uno termina creyéndose que esa persona es la vida, es el sol de uno y que nadie la va a querer como esa persona aunque te esté agrediendo. No fue mi caso porque yo enseguida, la verdad que hice todo lo que tenía que hacer y a través de mi fe y de mi perseverancia, porque conviviendo con él hice todas las denuncias, corriendo el riesgo de que me vuelva a querer matar, realmente el apoyo de la gente de afuera y mi crianza, ¿no?, hizo que yo pudiera trascender esta situación, ¿no? Y lograr que él se fuera. Como me dijo un abogado, el 98% de los hombres se queda en su casa. Vos lograste que se fuera, ¿no? Y no lo hice con violencia, lo hice escondiéndome, orando, haciendo las denuncias que tenía que hacer con un terror atroz. Y como me dijo una vez un policía, porque hay policías buenos, Sí. me dijo, el victimario se sienta a esperar lo que la víctima hace, y es así, porque yo, fue en el 2014, yo misma tuve que llevar los oficios, yo misma tengo que agradecer mi trabajo, y tengo que agradecer que soy una persona proactiva, porque es mucho lo que una persona tiene que pasar, porque cambió un montón, hoy es más visible, hoy se escucha a la mujer, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Porque es tan larga y tan lenta la justicia que hasta que llega, ¿viste? Bueno, pero nada, el tema es a lo que apunto, ¿no? Encontrar puntos en común como acá, ¿no? ¿Qué hacer con lo que a uno le pasa o le pasó, ¿no? Si lo tomamos para hundirnos y entregarnos, o lo tomamos para abrazar a otras personas y sanar el corazón así. Yo siento que eso es lo que a vos te pasó. Me siento esa empatía, ¿no? No es lo mismo, pero es un dolor, y cómo buscar, a pesar vos dijiste tu juicio fue rápido, el mío lo tuve que entregar, porque es re loco, ¿no? Me dijeron, si él se queda sin trabajo, porque hasta utilizó cosas del trabajo para violentar mi casa, porque después entró, es una historia larga, pero no viene al caso, y ver cómo la justicia y la policía cuando violentó, no tenemos móviles, venga usted, saque una foto, bueno, cosas que esa es violencia institucional para mí también. Y diciéndome, mire, si él pierde el trabajo y lo va a tener en su casa de nuevo, entonces tuve que desistir. Y hoy estoy viviendo una situación de que quizás él me quiere dejar sin casa. Bueno, esto es un tema re largo porque, aunque les parezca mentira, el tema de violencia de género, las mujeres generalmente nos quedamos sin nuestra casa, nos quedamos en la calle, porque generalmente esta gente tiene medios como nos vivieron todo el periodo que estuvieron con nosotros y nosotras nos quedamos empobrecidas, ¿no? Entonces yo digo, todo lo que hay que hacer
Y estas pequeñas reuniones que hacen que yo lo veo en vos y vos pudiste. Entonces yo digo, bueno, yo también voy a poder, ¿no? Pero bueno, nada. Te quiero agradecer. Sos un ejemplo. Y bueno, que sigas así. Te mando un beso. Ay, muchas gracias. Gracias, La Mar. verdad que está bueno que seguir, siempre tenemos que seguir. A veces, bueno, encontramos una piedrita ahí medio que nos caemos, pero hay que levantarse y hay que buscar la vuelta, ¿no? Buscar la vuelta. Esto de cuando yo hoy dije rediseñar o buscar estrategias para poder seguir. Vos recién hablabas de la fe, que es importantísimo, es importantísimo. Un día me invitan a que vaya a Catamarca y en Catamarca estaban los policías de calle, los del servicio penitenciario y no me acuerdo, que eran 550, eso me acuerdo perfecto. Eran 550 uniformados que estaban ahí sentaditos y bueno, yo empecé a hablar y cuando termino, uno de ellos lloraba de una manera pero conmovedora y lo abrazo, y lo abrazo. Entonces él se saca de la camisa, tenía en su uniforme, tenía un bolsillito, era policía de calle. Y tenía un bolsillito, y del bolsillito sacó, esperá que les voy a mostrar, esta virgencita. Es una virgen de plomo, que acá atrás está gastada porque él dice que de hacer este gesto. Se la había dado a la mamá, hacía 16 años que la llevaba en su uniforme y que le pedía que lo cuide. Entonces él me dice, yo se la regalo a usted, porque usted necesita que la cuiden. Siga haciendo esto. Y yo me volví, y bueno, y acá la tengo, la virgencita, por supuesto, pero que es la Virgen de Catamarca, la Virgen de Itatíes, ay, no me acuerdo, sí, ¿no? ¿O no? Bueno, no me acuerdo. Del Valle. Del La Valle, Virgen del Valle. claro, Itatíes de Corrientes, ¿no? La Sí. Virgen del Valle, sí. Pero el gesto de él fue hermoso. Él se estaba desprendiendo de algo que se lo había dado la mamá y que lo acompañaba para que no le pase nada, ¿no? En estos 16 años. Y ahí es donde nos agarramos de la fe, donde yo digo, yo agradezco a Dios, al universo, a mi hijo, pero agradezco que me pasan estas cosas y que las puedo vivir, y que son mi premio, mi paga. Claro. ¿No es cierto? Es como que, bueno, le voy buscando la vuelta de, a ver, ¿con qué disfruto? Y disfruto con eso, y con cantidad de cosas, ¿no? Que pasan. Y disfruto ser libre, disfruto poder estar, para mí, ningún presidente o presidenta es más que yo. Claro. No, somos iguales. Ellos tienen la fortuna de llegar ahí porque lo han querido. A mí no me interesaría en lo más mínimo. De hecho, las propuestas aparecen siempre, propuestas de ser candidato a alguna cosa, y nosotros en nuestro estatuto de Madres del Dolor, cuando lo hicimos, dijimos que en caso de que si había algún ofrecimiento político, teníamos que renunciar. Y bueno, eso por un lado, pero mi mamá, que me veía que con los medios, o que veía a los políticos, entonces cuando veía el videograph abajo en algún noticiero me decía, ay nena, porque para las madres siempre somos nenas, nena, yo espero no tener vida para que
aparezca en un noticiero diputada Irigaray. Y entonces yo le dije, ay, mami, ¿cómo va a ser diputada? Y me dice, vas a ver, te lo van a ofrecer. Digo, ay, no. Me dice, bueno, cualquier cosa hacelo después de que yo me muera. Y mi mamá ya no vive, y sin embargo, yo hoy a la mañana dije no. Como lo dije hace unos años atrás, como lo dije, porque en realidad me parece que como mamá de Maxi hago mucho más. Y me puedo meter en distintos ámbitos, como es una cárcel, como es una escuela, como es esto de conversar con ustedes. Soy libre y nada se compara con eso. Lógico, si me van a correr con que, bueno, pero ojo que el sueldo va a ser... Y ahí está la cosa, no tentarse, ¿no? Tiene un precio, los sueldos altos tienen precio, no son gratuitos y no son por puro merecimiento. Por ahí haces más vos, porque todas sabemos acá, nosotros formamos parte de un país donde hay un sistema republicano y federal, y las leyes se hacen en el Congreso, pero por ahí vos con tu misión y visión de la sociedad podés aportar mucho más que desde una banca, porque esa voz a quien escuchamos hablar de la violencia, no solo la institucional, sino la que se sufre de distintos ámbitos. Sos vos la que tiene una visión formada porque visitaste cárceles, escuelas, supongo que gente rica y gente pobre. Y creo que si vas a plantear a algún legislador que trabaje sobre algún proyecto de ley, tenés montones de datos para aportar y tenés credibilidad en estos años que te tocó transitar. Por eso es muy importante lo que estás haciendo. Creo que por ahí hasta haces más fuera del Congreso que adentro del Congreso. La influencia que una persona, en el caso como el tuyo, de no pertenecer a ningún partido, como decía ella, la libertad de poder hablar con quien sea, de hacer tomar conciencia, porque va más allá de una ley, porque la Argentina Claro. tiene un montón de leyes, hay un montón de leyes que se deberían de aplicar, pero lamento con todo el alma no decir que los argentinos tenemos una habilidad espectacular para atar todo con alambre y que funcione, pero también el tema de, con las leyes, usarlas y darlas vuelta de manera tal que a lo mejor un asesino o un culpable termine saliendo por la misma ley, ¿no? Entonces yo digo, de la otra manera es hacer tomar conciencia, eso como decir que vas a las cárceles, que aunque sea uno solo o una sola tome conciencia, ¿no? De al salir, qué hacer con su vida, ¿no? Yo creo que el poder de influenciar con el diálogo, otra vez digo, ¿no? Como decías vos, y el hecho de haberlo vivido. Yo recuerdo que en las reuniones que tenemos de budistas nos hemos encontrado con gente que había consumido, ¿no? Y entonces yo veía gente que dejó, por supuesto, y entonces una vez una persona me dice, mira Mariel, si vos llegás a hablar de querer alentar a alguien a que deje la droga, no te van a creer, porque vos nunca consumiste. En cambio, alguien que lo consumió, entonces ahí entendí, si vos no lo viviste, no tenés el poder de convencimiento, porque vas a decir, ¿usted qué sabe? ¿Qué me va a venir a decir a mí si no sabe del dolor, no? Yo no creo eso, Mariel. Yo la verdad que no creo que haya... Pero quiero decir que abrazar a la otra persona es difícil, porque uno de entrada, lo digo desde mí, yo no estoy hablando de que tengo razón, ¿no? Sino de mi experiencia, de que uno a veces no tiene esa convicción. Yo ahora puedo hablar porque tengo el vicio del cigarrillo, ponele, ¿no? Pero quiero decir, en general hablo, que convencer a una persona que la está pasando re mal, realmente es ponerse en el lugar de esa persona, y tener esa capacidad es cuando uno atraviesa un dolor, no hay otra. Yo digo, no, en una banca o todo esto que uno ve a veces que es vacías, palabras vacías, ¿no? Que uno ve
que a veces yo digo, ¿cómo pueden votar a esta gente, no? Pero al margen de eso, quiero decir de la falta de información, de la falta de formación, porque uno puede ir al colegio a estudiar, saber leer y escribir, pero falta lo otro, la comprensión, ¿no? Creo que eso es lo que en la antigüedad, como digo yo, en mi época de colegio, lo teníamos, y en mi casa también lo teníamos, ¿no? Lo de elaborar. Pero vos fíjate, Mariel, qué importante lo que dijo Silvia con los talleres que están armando en la cárcel, no solamente para la que está detenida y nunca trabajó, aprenda un oficio, porque nos toca a nosotros comprar o contratar a esa persona que cumplió su pena. Porque si no estamos siempre en la misma, o sea, el otro es el que tiene que hacer el esfuerzo, el otro es el que se tiene que demostrar que se portó bien, el otro, siempre es el otro. Bueno, Sí. a mí me toca una parte, por eso te digo que no tengo que necesariamente haber padecido la muerte de un ser cercano para entender que ese perdón también existe a nivel social, no solamente personal, porque si no sería un problema de Silvia y el resto del mundo. Claro, Y sin pero quiero embargo decir, ella nos está enseñando otra cosa. exacto, por eso digo, pero fíjate que lo que ella hace no se ve en la tele, que eso es lo que digo, no se vende. ¿Por qué? Vos en la tele ves odio, ves bronca, porque esos, porque los planeros, porque esto, porque no, y entonces fomentar el odio, fomentar el amor, ¿no? Porque hoy la gente tiene mucha frustración, y entonces el odio, vos le apretás un botón, y sabés cómo empieza a crecer. Todas nosotras, cada una en su vida, si realmente le da cabida al odio, obviamente que la única manera de dejar de odiar es dejar de odiar, no hay otra. Entonces, si yo permito que eso me alimente, yo en mi caso iría, por ejemplo, como tuve una psicóloga que la tuve que dejar porque me hacía odiar más, porque tenés que ir, ¿no? Después de hacer terapia, y tener esa cosa de decir, no, esta mujer me estaba haciendo que me violente el lugar, ¿no? Entonces dije, bueno, poder irme y buscar y abrazar a otra mujer, ¿no? Que está sufriendo violencia todos los días, que eso también lo viven sus hijos, y después sus hijos cuando crecen o son violentados o son violentos, porque es una cadena, esto no termina. Entonces yo digo, poder llegar a eso, yo ojalá, mira, ahora me estás escuchando y digo, tendríamos que tener una casa de las que sufrimos violencia, ¿entendés? Para poder abrazar a más gente, o sea, son cosas que a uno, yo todos los A mí días... me parece que esto es tan sanador, Mariel, de verdad. Esta conversación es tan sanadora. Yo creo mucho en las energías del universo. Creo que el universo hizo que pudiéramos charlar hoy y que fuéramos poquitas para poder charlar, para poder escuchar, porque cuando los Zoom son de más personas se hace más difícil. Uno escucha igual, pero no tenemos la posibilidad de contarte lo que nos pasa con lo que nos estás diciendo, ¿no? Y creo, llevándolo al plano, nosotras muchas veces trabajamos en los talleres, cuando vos hablabas, Mariel, sobre la violencia de género, muchas veces se escucha esto, bueno, pero ¿y por qué no se va de donde está si está tan mal? Bueno, no es tan sencillo. No. Dejemos de juzgar al otro y pongamos, como vos decís, el corazón, y tratemos de ayudar. Con que una del grupo se dé cuenta que hay otra que está un poquito más caída, nos juntamos para levantarla. Y es una cadena, es una rueda. Porque Silvia tranquilamente podría haber dicho con lo que le pasó, que se muera la humanidad entera. Y uno lo hubiera entendido. Uno lo hubiera entendido. Es que ni lo hubiéramos visto, ¿entendés? Porque Claro, todos pero bueno. uno dice, murieron, mirá cómo lo mataron, y después pasó. O sea, es cruel lo que digo, pero es así. Sí. ¿Cómo mantener en el tiempo algo que está mal para cambiarlo? Algo que vimos mal y que lo tenemos que cambiar. Porque el mal y el bien está dentro del ser humano y está peleando todo el día, todos los días de nuestra vida, a ver cuál de los dos gana. Yo estoy convencida de que nosotros, dentro de nuestra capacitación que tenemos como budistas, ¿no? El Hitler lo tenemos todo adentro, ¿eh? Sí, O eso sea, seguro. a Pero bueno, veces en esa Silvia cosa, ganó la bondad, ganó la la bondad. comprensión, ganó el amor. Y la verdad que te agradezco enormemente
todo lo que haces, te lo agradezco enormemente, porque estás ayudando a sanar a la sociedad. Yo vivo en esta sociedad y quiero poder moverme más tranquila y confiar, así que te lo agradezco, pero de corazón, realmente. Yo también, de verdad. Silvia, quería destacar también, chicas, que el ir a hablar, por ejemplo, a las escuelas de policía o a reuniones de policía también tiene la otra parte, ¿no? Que sensibiliza a estas personas que tienen el poder en la calle para, bueno, para actuar del lado del bien. Es algo, para mí es notable, porque más allá de todo el dolor podés seguir hablando con las personas policías, con los que deben cuidar la seguridad de todos nosotros, y bueno, darles esta reflexión también, ¿no? Obligarlos a reflexionar desde los sentimientos, desde el amor, pero bueno, obligarlos a reflexionar. Mayores, adultos o jóvenes, ¿no? Bueno. Es sumamente valioso. Bueno, chicas, ¿hay algún otro comentario que quieran hacer? Estamos sobre la hora. Lo mismo a vos, Silvia, si querés agregar algo. Yo lo que digo es que hay una palabra hermosa que repetiste, Mariel, varias veces, que es de abrazar, y yo es lo que mejor hago. Es lo que mejor hago, porque en realidad me abrazaron tanto, 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 que bueno, ahora lo puedo hacer con otras personas. Y considero que todos somos eslabones. Entonces, esto de ahora, que estamos nosotros en esta charla de, no sé si estamos en las 2 horas, pero seguramente después va a surgir algún comentario entre ustedes, o sea, somos un eslabón, ¿no? Y la paz se construye, Sí. sola no puede llegar, entonces sigamos teniendo esperanza, perdón, ya corté. No corté, porque yo te venía avisando que hasta las 6:30 estaba ocupada, no sé, 8:30, así que no sé si eran 8:30, por eso llaman. Así es. Pero bueno, sigamos siendo eslabones, sigamos construyendo, y me gustó estar con ustedes, y a seguir, siempre hay Dale. que seguir. Gracias. Gracias por tu lucha, gracias por este Zoom y un abrazo a todas. Un abrazo grande, que estén bien, gracias. Cariño enorme. Gracias, Chao. Silvia. Gracias. Muy Un beso. bien, Silvia, abrazo. Bueno, estoy cerrando, chicas, gracias.